tal Emilio, pero cuando este tal Emilio fallezca, que fallecerá, el estar termina, la envoltura, la apariencia concluye, pero el ser que ha encarnado en este estar, la esencia que ha encarnado en la apariencia, sigue siendo. Este es el núcleo duro, repito, del conocernos a nosotros mismos. Para hacerlo más sencillito, me gusta compartir, evidentemente de modo coloquial y a manera de broma, que desde que se construyó ese templo dedicado a Apolo en Delfos, el oráculo de los dioses, ha pasado mucho tiempo. Os comentaba que se construyó allá por el siglo VI antes de Cristo, es decir, han pasado en números redondos 2600 años. Y parece que esta llamada, esta convocatoria a conocernos a nosotros mismos que se colocó en el frontispicio de entrada no termina de calar en la gente. La gente viene como al margen todavía de esa sabiduría y de esa verdad fundamental. Pues bien, de manera muy coloquial y a tono de broma, me gusta decir que quizás en los tiempos actuales, si reconstruyéramos el templo de Delfos, si visitáis Delfos, el templo sigue estando ahí, pero ya solamente los capiteles está derruido. Si reconstruyéramos el templo de Delfos, en ese pronaos de entrada, en lugar de volver a poner la expresión conócete a ti mismo, deberíamos poner algo así, repito, permitirme la broma, de date cuenta o toma conciencia, date cuenta, eres conductor y coche. A ver si de esa manera, de alguna forma, cala más en nosotros y nos integramos, siendo el coche la apariencia, el estar al que anteriormente me refería, que hay en cada uno de nosotros, nuestro pequeño yo y la personalidad a ello asociada. Es decir, el Emilio de turno, ese es el coche y el conductor es la esencia, el ser que encarna en el coche para vivenciar la experiencia humana. Y como decía antes, hay un momento determinado que el coche finaliza, que el coche termina su despliegue existencial, pero el conductor sigue siendo. Y a partir de ahí, a partir de este conocernos a nosotros mismos, de este entendimiento del ser humano como una perfecta conjunción de esencia y de apariencia, de ser y de estar, de conductor y de coche, las propias tradiciones a las que anteriormente hacía referencia, esta sabiduría primordial o perenne ha ido ahondando y nos ha ido dando otras claves enormemente importantes. Creo que hay que ir a eso, que vamos a entrar después de esta especie de introducción, vamos a entrar en algunos detalles sobre lo que son las derivaciones y las implicaciones directas del conócete a ti mismo en los términos que acabo de exponer. Pero antes de ello, no me resisto a poner el acento a que en el momento que estamos viviendo, en donde hay una sociedad donde lo trascendente está como marginado, como ninguneado, ya decía Friedrich Nietzsche en la frontera entre el siglo XIX y el siglo XX, que se estaba configurando una sociedad que ha matado a Dios, dice Nietzsche, a través del personaje del loco en la Gaia Ciencia. Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros, es lo que dice el loco de Nietzsche en la Gaia Ciencia. Esa muerte de Dios no significa, evidentemente, el estrangular a un señor de barba blanca que vive más allá de Júpiter, sino que hace referencia a la expulsión de lo trascendente de la vida personal y de la vida social. Esto es lo que ha ido primando cada vez más hasta llegar a la actualidad, desde que Nietzsche ya nos advirtiera al respecto. Y cuando efectivamente llevamos a cabo ese Dios ha muerto, ese matar a Dios, podemos llegar incluso al límite que estamos viviendo en la actualidad, donde una filosofía, por llamarlo de alguna manera, transhumanista, nos intenta convencer de que el ser humano es lo aparente, el estar, el coche, olvidándonos de la esencia del ser, del conductor. Y esa filosofía transhumanista transforma, convierte al ser humano en infrahumano, porque cuando un ser humano olvida su esencia, olvida lo que es su ser, olvida lo que es el conductor y se aferra, se identifica exclusivamente con la apariencia, con el estar, con el coche, realmente está renegando de sí mismo y se está convirtiendo en infrahumano. Yo diría que en estos momentos la gran lección y la gran llamada
a la conciencia que hace el conócete a ti mismo es no caer en ese transhumanismo que nos transforma simplemente en infrahumanos. Y dicho esto, como apuntaba hace un momento, creo que merece la pena entrar en las derivaciones e implicaciones del conócete a ti mismo. Y esas derivaciones y esas implicaciones creo que debemos comenzar haciendo una breve referencia a cómo este conocimiento de nosotros mismos como esencia y apariencia se ha reflejado a lo largo de los siglos debido precisamente a estos grandes maestros y maestras que han ido configurando esta gran sabiduría que nos acompaña desde hace tiempo y que hoy también está entre nosotros. Concretamente, si nos vamos, por ejemplo, a la tradición cristiana, en las cartas de Pablo, creo que en concreto en la carta a las tesalonicenses, se nos dice precisamente desde el conocimiento de nosotros mismos, diferenciando entre esencia y apariencia en los términos que he puesto, se nos dice que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Fijaros que ahí el cuerpo engloba todo lo que es la apariencia, todo lo que es el estar, todo lo que es el coche. Y con relación a la esencia, al ser, al conductor, se nos diferencian dos componentes, alma y espíritu. Esta aportación del cristianismo, repito, está textualmente recogida de una de las cartas de Pablo, la encontramos antes en la filosofía griega, a la que ya he hecho mención. En la Academia Pitagórica, en la obra de Platón, etcétera, se nos enseña que el ser humano es cuerpo, psique y neuma. Términos que vienen a decir algo muy parecido a lo que se refleja en la mencionada carta de Pablo. Y un poquito después de Pablo, en la tradición filosófica latina, ese gran emperador filósofo que fue Marco Aurelio, en su libro Meditaciones, vuelve a incidir en lo mismo. Y nos dice Marco Aurelio que el ser humano es cuerpo, psique y neuma. Es como empezar a ahondar en ese conocimiento de nosotros mismos, no quedándonos solo en la diferenciación entre esencia y apariencia, entre ser y estar, sino bajando un poquito más y analizando las tradiciones que se van desarrollando fundamentalmente desde el siglo 7 y 8 antes de Cristo hasta la época de Cristo, podemos ver, por ejemplo, que en la tradición advaita se nos habla de 5 componentes, no ya de 3, cuerpo, alma y espíritu. Ya se nos habla de 5 componentes a la hora de plasmar, a la hora de adentrarnos en ese conocimiento de nosotros mismos. Date cuenta que en ti hay 5 componentes que no están evidentemente, no son compartimentos estancos, interaccionas entre sí. Pero ojo, hay distintos componentes que, repito, la tradición Advaitia engloba en 5. Y si estudiamos la Cábala, depende del maestro de Cábala, vamos a llamarlo así, del momento de la tradición cabalística a la que vayamos, nos encontramos, igual que en la tradición Advaita, 5 componentes o incluso 6. Fijaros que esto de darnos cuenta en el conocimiento de nosotros mismos que hay en cada uno distintos componentes es muy importante. Repito, sabiendo que no significa que sean compartimentos estancos, interaccionan entre sí, pero interaccionando entre sí son diferentes. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, por poner un ejemplo que todos entendemos, cuando hablamos de que un ser humano enferma, no nos conformamos con decir que el ser humano ha enfermado, sino que se trata de saber dónde radica la enfermedad, si es en el riñón, si es en el pulmón, si es en el corazón, si es en el hígado. Es pertinente conocer los distintos componentes de nuestra constitución física para a partir de ahí darle el tratamiento adecuado a aquel componente que es el que se encuentra enfermo, ¿verdad? Pues bien, salvando la diferencia y cambiando de escala, podríamos decir que el conocimiento de nosotros mismos a través de nuestros distintos componentes nos enseña cuáles son los mismos y a partir de ahí, como se trata de que vivamos no solamente en salud, sino también en armonía y también incluso, que es, por así decir, la gran plasmación de nuestra espiritualidad en plenitud y en un estado de felicidad incausada, que no depende de lo exterior, sino que depende ya de nosotros mismos, no del estar, sino del ser, para ir avanzando en este camino, es muy importante percibir cada uno de estos componentes para equilibrar, para armonizar,
para poner en su sitio, para que fructifiquen adecuadamente cada uno de ellos. Y por terminar ya estas implicaciones, derivaciones desde el punto de vista de los componentes del conocimiento de nosotros mismos, hay que señalar que si he hablado del cristianismo, de la filosofía griega, de la filosofía latina, de la tradición advaita, de la cábala, sin duda ninguna hay una tradición que es la que más ha ahondado en este conocimiento de nosotros mismos y de los distintos componentes que radican en el ser humano, distintos entre sí e interaccionando entre ellos, unos imperecederos y otros efímeros y pasajeros. Me refiero a la tradición que se le ha dado el nombre de la Constitución Septenaria del ser humano. Constitución Septenaria del ser humano. En esta tradición, en esta sabiduría, el acercamiento al conocimiento de nosotros mismos nos muestra que en cada uno hay 7 grandes componentes. Ciegos, pues fueron muy productivos desde el punto de vista de poner sobre la mesa elementos de reflexión. Yo recuerdo que, habida cuenta de que se paralizaron las actividades presenciales, hubo algunas que se pudieron mantener, pero la mayoría se paralizaron. Yo multipliqué enormemente los encuentros online, pero enormemente. Creo que durante un año y medio tuve incluso 5 encuentros online a la semana, ¿no? Es decir, eran una media de 250 encuentros al año, ¿no? Una cosa tremenda, ¿no? Y Y eso, es que no paraba y además todavía estabas en ejercicio de tu profesión, no te sí, habías jubilado todavía. O sea, a efectivamente, ti te pues, faltaban minutos y horas del día. pues Yo, sí, sí. yo me quedaba alucinado de esa capacidad de estar en misa y repicando. Y claro, eso no solamente me permitía compartir, sino también recibir. Es decir, porque claro, eran encuentros con personas, con grupos de todo el mundo, fundamentalmente de habla hispana, algunos también de habla no hispana. Y eso también fue una especie de retroalimentación muy, muy hermosa, ¿no? Porque percibimos que ya eso fue vivido por mucha gente, más allá de una cierta intranquilidad o un cierto desasosiego, ¿no? Por tantas limitaciones, tantas prohibiciones, pero más allá de eso fue vivido por muchas personas como el anuncio de lo nuevo, es decir, muchas personas ahí precisamente empezaron a darse cuenta, en primer lugar, de lo absurdo, a dónde hemos llegado, en la absoluta demencia en la que esta sociedad ha caído y el requerimiento, ¿no? Independientemente de que tengamos que convivir con tanta distopía, pero de no caer en la connivencia, ¿no? Como a mí me gusta decir, utilizando palabras de Cristo, convivencia sí, porque esto está en todos sitios, pero connivencia no. Y adentrarnos, como tú también has hecho, por cierto, ¿no? Y muchos que tú y yo conocemos, en una práctica de vida distinta que no hacemos ya nuestro. Ni los paradigmas, ni los sistemas de creencias, ni las pautas de vida, ni los hábitos, ni los comportamientos. Intentamos ya ir desconectándonos de eso, ¿no? Es como si, recordando la película de Matrix, ¿no? Donde todos creo que podemos recordar que en la película los seres humanos vivían realmente una vida falaz, una vida de engaño, ¿no? Enchufado, ¿no? Con la parte alta de la cabeza enchufado a una máquina. Pues yo creo que, salvando la distancia, nos dimos cuenta de que vivíamos enchufados a una máquina y que había que desconectar. No había que desconectar de estos sistemas de creencia, de estos hábitos de vida que no son los nuestros, que se han deshumanizado, se han llenado de materialismo y de egocentrismo. Y ahí yo creo que hubo un arranque para muchas personas de un momento nuevo y de una época nueva en su vida. Y bueno, pues creo que es así, como no solamente nosotros, sino mucha gente. Finalmente vivimos el trienio 20, 21, 22 y, como tú muy bien dices, pues el 23 y el 24 ha sido un momento, pues, de los reajustes. Es decir, si empezamos ya a ver la necesidad de vivir de una manera distinta, pues plasmar precisamente esa forma distinta de vivir, cada uno de una forma distinta, cada uno en función de sus circunstancias personales, familiares, laborales, pero todos o muchos en definitiva en ese mismo sentido y en esa misma dinámica de ir generando en nosotros ya lo nuevo que estamos percibiendo que viene como nuevo ciclo humano. Pero tú con esa, tú sientes, no que sea metafórico, pero ese cambio de aires nuevos
y el viento a favor. ¿Tú lo percibes después de todo lo vivido, lo asentado? ¿Tú lo percibes así estos próximos 3 años? Creo, Miguel, que hay dos tipos de viento en estos momentos muy claros, muy claros, muy claros. Utilizando tu expresión coloquial, podríamos decir que hay un viento a favor y que hay un viento en contra. El viento en contra tiene que ver con lo mismo que originó, que provocó, que difundió ese ensayo de ingeniería social al que anteriormente me refería. Es decir, este sistema socioeconómico, este entramado político institucional, está controlado, está dominado por unos pocos que intentan extender un viento en contra. Una forma más específica es la manipulación del inconsciente colectivo. Es decir, hay un viento en contra que es darle fuerza al inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo, como su nombre indica, es todo lo contrario al consciente colectivo y no tiene que ver con la conciencia, sino con la inconsciencia. Y sigue habiendo, y creo que eso no nos vamos a librar, Miguel. Creo que lo que vamos a vivir en estos 3 años que tú me comentas, del 25, 26 y 27, se van a seguir manipulando, tergiversando las realidades, intentando confundir, intentando nublar las conciencias, favoreciendo, por así decir, ese viento en contra. Ahora bien, siendo esto cierto, coincido contigo en que el viento a favor ha ganado peso, ha ganado envergadura. ¿Y el viento a favor qué es? El consciente colectivo. ¿Y el consciente colectivo qué es? El que generamos, el que creamos todos aquellos que modestamente estamos caminando en el camino de la conciencia. Cada paso que damos, tú, yo, cualquier persona, cada paso que da, por modesto que sea, desde el punto de vista de la conciencia, se incorpora al consciente colectivo. Y creo que en estos años hemos vivido mucha, como decía antes, mucha toma de conciencia de muchas personas, con lo que el consciente colectivo se ha potenciado. Y ese consciente colectivo potenciado es ese viento a favor al que tú haces mención. Y creo, por tanto, que lo que vamos a vivir en estos 3 años es que ellos van a estar a lo suyo, intentando ahí, siguiendo dándole fuerza al viento en contra, pero el viento a favor del consciente colectivo va a tener una gran repercusión y va a tener una gran incidencia. Dice una cosa hoy y a los 3 meses dice otra y al año dice otra. Es decir, no se sostiene el argumento. Esto no ocurre en las ECM. Yo lo viví hace ni más ni menos que 15 años, hará en noviembre del 2025, y yo tengo un recuerdo fidedigno que no ha cambiado y que lo que yo puedo recordar ahora de la ECM es lo mismo que pude recordar y además está recogido en grabaciones y en textos, ¿no? Hace muchos años. Con lo Claro, que eso... ya nos vas a contar, Emilio, pero además es que es imposible que, por ejemplo, en el estudio donde hablan de más de 5 millones de personas estudiadas solo en Estados Unidos, todas alucinen lo mismo. Claro, O sea, no ese es puede. el segundo argumento, que una alucinación la tiene una persona, pero no pueden coincidir en la misma alucinación millones de personas. Eso no se sostiene, ¿no? Desde el punto de vista científico y desde el punto de vista académico. Entonces, estas experiencias de personal médico que ha vivido ECM le ha dado todavía más consistencia, ¿no? Y hoy la bibliografía que tenemos sobre experiencias cercanas a la muerte es abundantísima, es enormemente rica, ¿no? Y pone en evidencia, a mi forma de ver, de una manera absolutamente clara, que cuando fallecemos físicamente, lo que somos sigue existiendo, sigue viviendo. Y eso es precisamente lo que claramente se pone de manifiesto en las experiencias cercanas a la muerte, en todas y en la mía también en particular. Y me gustaría entonces que entráramos, porque sé que cuando tú narras la experiencia que tuviste cercana a la muerte, también lo vas haciendo con los aprendizajes, porque esto te dejó aprendizajes que han sido plasmados en videos, conferencias, incluso en libros, y es ese gran tesoro que esta noche también nos vas a compartir, Emilio, y que te agradecemos nuevamente. ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento que tuviste esa muerte clínica que duró 2 horas, que además es completamente insólito tanto tiempo? ¿Qué pasaba en ese momento en tu vida? ¿Cómo sucedió todo? Y ya no solamente la propia experiencia cercana a la muerte, Sandra,
sino que como esto fue un regalo, yo lo percibo así, ¿no? Fue un regalo, una bendición. La bendición fue acompañada, aunque en nuestros esquemas mentales esto pueda parecer un poquito raro, pero yo lo viví y lo sigo recordando y entendiendo como una bendición, con una recuperación muy lenta, muy lenta. Me dieron el alta en las fiestas navideñas, con lo cual ya pude ir a mi casa. Esto fue el 29 de noviembre, ya en Navidad pude pasarla en casa, pero yo no podía salir de la cama. Estuve prácticamente sin poder moverme y moviéndome por dentro de la casa hasta el mes de marzo. Y no pude volver a hacer una vida, vamos a llamarle normal, hasta septiembre del año 2011. Es decir, que fue una recuperación bastante lenta. Pero claro, esta recuperación bastante lenta me sirvió para integrar, para asimilar, para degustar, para comparar todo lo que yo había vivido. Fue un regalo el tener esta oportunidad, ¿no?, de tanto tiempo con uno mismo para reforzar la mirada interior y contrastar las experiencias. También te comparto que, curiosamente, me costaba mucho hablar a los demás de mi experiencia. Es decir, la había integrado, pero compartirlo abiertamente, hombre, lo compartía con familiares, con amigos, ¿no? Pero compartirlo abiertamente, por ejemplo, en una charla, en un vídeo, no había algo en mí que es como si le costara trabajo, entre comillas. Esto cambió por completo a partir del año 2014, habían pasado casi 4 años, en octubre del 2014, cuando un buen amigo me invita a participar en un congreso internacional de vida más allá de la muerte que se celebra todos los años en una localidad española que es Albacete, y ahí sí siento con claridad que esa invitación es el momento en donde hablar de mi propia experiencia. Y es la primera vez, fíjate, habían pasado casi 4 años desde la ECM. A partir de ahí, como tú muy bien dices, lo he compartido en vídeo. Hay 2 libros que he escrito sobre la vida más allá de la muerte, donde también se recogen mi propia experiencia, además de otras muchas cosas. Y lo que puedo de alguna forma sintetizar, y lo voy a hacer de una forma muy resumida, Sandra, para que a tu consideración ahondemos en el aspecto que tú puedas considerar de mayor interés. Lo primero que hay que reflejar es el que te ves fuera de tu cuerpo. En mi caso, el cuerpo estaba fallecido en la cama de una unidad de cuidados intensivos, pero yo seguía existiendo, yo seguía siendo, sin cuerpo, pero con conciencia, es decir, había una conciencia de mí, por decirlo de alguna manera. Mi ser tenía una conciencia de que estoy aquí, arriba, sobre el cuerpo, a un par de metros sobre el cuerpo, lo que yo soy está aquí, y donde he estado y ya no estoy, está ahí tumbado en la cama del hospital. Esto es muy interesante porque en nuestro idioma tenemos dos verbos, en inglés no pasa eso, pero tenemos 2 verbos, uno para ser y otro para estar, ¿verdad? No hablamos del to be, que lo mismo sirve para una cosa que para otra, ¿no? Nosotros diferenciamos ser y estar, ¿no? Pues es como si mi ser estuviera aquí y lo que ha sido mi estar estaba en la cama, fallecido. Pero claro, ese había sido mi estar. Antes mi ser estaba ahí y ahora mi ser no está ahí. Aquí está mi ser con envoltura y aquí está mi ser sin envoltura. Y esto es lo primero que con toda claridad tuve oportunidad de percibir en la experiencia cercana a la muerte. Y no lo viví con ningún tipo de miedo ni con ningún tipo de desarmonía. Todo lo contrario, lo viví con mucha paz, como con un entendimiento profundo de que, bueno, esto es lo que en algún momento tiene que ocurrir. Nos va a ocurrir a todos, que el ser que somos deja de su estar envuelto en la personalidad, en el personaje que ocupamos, y seguimos siendo a pesar de eso que llamamos muerte. O sea, tú lo integraste inmediatamente, no fue como, ¿qué está pasando aquí? La confusión que muchos narran al principio, tú de inmediato dijiste, ¿me morí? Totalmente. Tuve conciencia, esa creo que es la expresión más correcta, tuve conciencia de que había desencarnado, ¿vale? A partir de ahí, lo siguiente que ocurre, después podemos analizar, cuando antes dejamos abierto el paréntesis de ese tanto por ciento que vive en la ECM y que lo recuerdan con disgusto, por decirlo de alguna. Después volveremos a ello porque tiene que ver con lo que tú acabas de compartir. En mi caso no fue así. Mucha paz, mucha armonía, conciencia de lo que estaba ocurriendo.
Y dentro de Siguiente esa, experiencia dentro de la experiencia cercana a la muerte, que en un momento concreto, tu vida, la que yo había vivido como Emilio, la ves íntegramente en su totalidad. como una Esto es película. muy difícil de entender. Es como si te tragaras un chip, ahora que estamos con tanta tecnología, si tuvieras un chip con tu vida, te lo tomaras con un vaso de agua y al tomártelo con un vaso de agua, ¡plaf! Tu vida entera la ves con todo detalle. Yo en aquel momento había cumplido 52 años, es decir, que no era precisamente un crío, había ya acumulado más de medio siglo de vida, ¿no? Y no es que veas tu vida como una película que va pasando. Bueno, sería, imagínate, medio siglo ahí viendo tu vida, ¿no? No Bueno, es que vea tu vida no es que vea tu vida, no, la ves en la instantaneidad. También yo creo que esto nos da algunas pistas de lo que puede ser el tiempo en otras dimensiones, ¿verdad? Lo cierto es que lo ves en la instantaneidad. Y al ver tu vida en la instantaneidad hay una lección, hay una moraleja que se extrae de una forma muy sencilla. Todo tiene su sentido, todo tiene su porqué y su para qué. No hay casualidades, la vida está llena de causalidades. Todo tiene un sentido profundo, la vida permanentemente está jugando a nuestro favor, incluso cuando por nuestra mente pensamos que está jugando en contra. Cuando una puerta se cierra, por decirlo coloquialmente, esa puerta se cierra como oportunidad para que se abra otra puerta, que abrirá otra puerta, que abrirá otra puerta, para que crezcamos, entendiendo por crecer el salir de lo superficial, el salir de lo puramente el entretenimiento, la distracción, el hábitat de confort y vivir una vida mucho más plena que tiene que ver con el reconocimiento de lo que somos, el reconocimiento de lo que es y una vida más coherente con nuestro verdadero ser. Y la vida permanentemente nos está ayudando a eso, a veces a través de lo que en el lenguaje espiritual se llaman las noches oscuras, eso que a la mente no le gusta, pero que no son obstáculos, son trampolines para que recapacites, no son amenazas, son oportunidades, ¿no? Cuando la vida la ves en la instantaneidad, cuando yo vi mi vida en la instantaneidad, comprobé que todo había tenido su sitio, lo que mi mente califica de positivo, lo que mi mente califica de negativo, y eso ya no solamente aporta sabiduría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Comprensión, entendimiento de las cosas, sino que aporta una enorme paz. Si yo ya estaba en sintonía y en armonía y no tenía ningún tipo de miedo ni nada que se le pareciera, esta visión de mi vida, esta comprensión profunda me llenó de una absoluta paz, Sandra, absoluta paz. A partir de ahí viene, no termina, mira que estamos... Sí, Perdona, es que me voy entusiasmando y quiero conocer detalles. ¿Qué pasa después de que sientes esa paz, que lo asumes de inmediato? Porque algunos empiezan a narrar el famoso túnel de luz y otras condiciones, y yo quisiera saber qué pasó después de ahí. ¿Tú qué viste exactamente, Emilio? Todavía no llega el túnel de luz, Sandra. En mi experiencia y en las que he podido conocer, todo esto se desarrolla en una clave temporal que es muy difícil de poner en un cronómetro, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura cada una de estas cosas? Ya te digo que la vida de 52 años la ve en la instantaneidad, ¿no? Los conceptos de tiempo hay que relativizarlo cuando estamos hablando de esto, pero sí hay una sucesión, eso sí, hay una sucesión de experiencias dentro de la experiencia cercana a la muerte. La primera es percibir tu cuerpo tu ser fuera de tu cuerpo. La segunda es ver tu vida de la forma que acabo de comentar. Y la tercera, que es antes de llegar al túnel de luz, la siguiente, estimada Sandra, es el percibir que estás acompañado, que no estás solo, no estás ahí solo, no, has desencarnado, estás en un estadio que es lo que los budistas llaman el bardo, el estado intermedio, el tránsito no es como le decimos en Europa, en fin, es un estado en donde hemos salido del plano material, de la habitación de la vida en el plano físico, estamos yendo hacia la habitación de la vida en el plano de luz, lo que el cristianismo llama el cielo, los orientales llaman el Devachan, y en ese intermedio, en ese espacio intermedio, es donde te percibes que has salido de tu cuerpo, donde ves claramente lo que hemos compartido acerca de la vida que has dejado atrás,
y además te das cuenta de que no estás solo, sino muy bien acompañado. Y remarco, Sandra, lo de muy bien acompañado, porque me he encontrado vídeos, declaraciones, donde algunos hacen hipótesis que en ese estado intermedio se nos aparecen figuras involutivas, oscuras, que nos quieren engañar, que nos quieren llevar a derroteros extraños. Y eso, mi experiencia y lo que he podido constatar con otras muchas experiencias, no es así. Yo diría que estamos como protegidos. Es como si la luz, lo evolutivo nos protegiera. Ahí no hay posibilidad de interferencia de fuerzas oscuras. Ahí estamos muy bien acompañados y absolutamente protegidos. Y podemos decir, bueno, entonces, ¿de quién estamos acompañados? Yo me vi acompañado, en primer lugar, por seres desencarnados, podemos llamarlo almas, dimensiones álmico-espirituales, que cuando habían estado encarnados habían tenido una relación directa conmigo. En particular, muy en particular, el alma de quien fue mi madre y el alma de quien fue mi padre, que habían muerto años antes. Mi madre menos, 5 años antes, mi padre pues ya habían pasado 13 años desde su fallecimiento. Y esas formas de luz que yo vi claramente, yo también ya era una forma de luz, y que de alguna manera se comunicaban conmigo. No hay una comunicación mental, hay una comunicación de conciencia, que es el atributo de nuestro verdadero ser, y esa comunicación se produce, y podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo tú te diste cuenta o cómo tú puedes asegurar que si no tienen forma física era el alma que había estado encarnado en tu madre o el alma que había estado encarnado en tu padre? Yo el ejemplo que pongo ahí es el oler un plato que se esté haciendo en la cocina y que tú no estás viendo porque a lo mejor vas por la calle y el olor te llega de alguna casa donde están preparando la comida del mediodía y te llega el olor. Me gusta poner el ejemplo porque es un plato que me gusta mucho de un guiso de lentejas. Voy por la calle y me llega el olor de un guiso de lentejas. ¿Estoy viendo las lentejas? No. Pero al llegarme el olor, su fragancia hace que en mi mente aparezcan las lentejas, aparezca el plato de lentejas y si tengo mucha hambre, incluso me puedo imaginar comiéndome el plato de lentejas, ¿verdad? Bueno, pues salvando las diferencias, no estamos hablando de la mente, estamos hablando de la consciencia, pero es como si la consciencia recibiera una fragancia vibratoria que te está indicando con claridad que quienes están ahí son las dimensiones álmicas que antes de desencarnar habían sido ni más ni menos que mi padre y que mi madre. Y de hecho se establece una comunicación con ellos, una comunicación cariñosa, donde en particular mi madre me pregunta, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Y bueno, yo le dije la realidad, que estaba maravillosamente, ya lo he dicho antes, ¿no? Con mucha paz, con mucha armonía. Y fíjate que también incluso en el contexto de formas que estaba viendo, había también formas de luz de seres, de referentes espirituales míos. San Juan de la Cruz, pongamos por caso, yo vi que me acompañaba, ¿no? en ese momento el alma que encarnó en Juan de Yepes, en San Juan de la Cruz. Es decir, que ya no solamente son almas de familiares directos, estrechos, y queridos, sino que eran también referentes espirituales que estaban ahí como acompañándome. Y para terminar esta fase, que es el ver que estás muy bien acompañado, no puedo dejar de compartir contigo una cosa enormemente curiosa, Sandra. Y es que había otras formas de luz como a un lado, y claramente percibí que una de esas formas de luz era el alma de una hermana de mi madre, la única que vivía, mi tía María, a la que yo le tenía muchísimo cariño, y estaba también allí. Mi tía María, una persona de un carácter fuerte, pequeñita, enjuta, muy delgada, tenía 102 años y mantuvo siempre la jovialidad. Yo iba a visitarla y le decía, bueno, pues te voy a recoger a casa. No, nos vemos en el bar de la esquina, me decía ella. Hombre, pero tía María, yo te recojo. No, pero ¿tú qué te crees? Nos vemos allí. Es decir, una persona con jovialidad, con fuerza, a pesar de la edad, sin ninguna enfermedad. Y sin embargo, en mi experiencia cercana a la muerte, ella, que no estaba muerta, o por lo menos eso creía yo,
estaba allí también. Lo cual, cuando ya volví a mi ser, cuando volví a mi cuerpo, cuando volví a este tal Emilio, cuando compartí con mi familia, porque solamente lo compartí, como te decía antes, con familiares, con amigos, no lo hice abiertamente. Cuando compartí esto en particular, se produjo un silencio. ¿Por qué? Porque mi tía María, a mí, por unos problemas que tuve de trombosis, que es por lo que me tuvieron que internar y llegué medio muerto a la UCI y fallecí en la UCI, mi experiencia comenzó a las 12 de la mañana, es cuando entré en la UCI, a las 12 de la mañana, y a las 16 horas es cuando fallecí, ¿verdad? Bueno, pues yo no lo sabía, obviamente. Mi tía María, a las 14 horas de ese mismo día, había fallecido. Con todas, es decir, falleció con naturalidad, nada, estaba simplemente sentada a la hora de la comida, lentamente y dulcemente echó la cabeza para abajo y desencarnó, ya está, no tuvo. Y se Claro, a encontró las contigo 16 allá. horas mi tía María estaba fallecida, con lo que yo la vi a mi tía María fallecida. Es decir, cuando yo compartí esto con mi familia, claro, sabiendo el cariño que yo le tenía a mi tía María y sabiendo que los médicos le habían dicho, oye, que está entre algodones, no le deis muchos disgustos, ¿no? No me querían decir, obviamente, que mi tía María había fallecido, no me lo iban a decir, pero al sacar yo el tema en este contexto no tuvieron sino que confirmarme que efectivamente es que a las 16 horas mi tía María había fallecido y estaba precisamente haciendo lo mismo que yo, estaba haciendo el tránsito hacia el plano de luz. Te puedo decir que después, porque yo la conexión con el alma de mi padre y de mi madre la mantengo, es muy sutil, pero la mantengo. Mi madre, que siempre tuvo un sentido del humor muy especial, esto fue ya mucho después, meses después de la experiencia cercana a la muerte, en un momento concreto, en una comunicación que tengo con ella, me viene a decir algo parecido. Dice, Emilio, tú es que sabes que mi hermana María no tenía muchas relaciones familiares, es decir, es verdad que ella había sido soltera, no había tenido hijos, ¿y quién fue a recogerla? Dice, fuimos a recogerla sus hermanos, entre ellas yo. Con lo que yo, Emilio, en esos momentos estaba haciendo un 2 por 1. Estaba acompañándote a ti y estaba acompañando a mi hermana. Es decir, es tan hermoso, es decir, es tan precioso que sepamos que almas nobles, almas que ya están en el plano de luz, que han sido seres queridos nuestros cuando estaban encarnados, siempre están pendientes de nosotros, que no nos olvidan y que en ese momento culminante, ¿no?, donde estamos haciendo el tránsito hacia la habitación de la vida en el plano de luz, salen a acompañarnos, a apoyarnos en el camino. Es tan hermoso, querida Sandra, y esto es para mí otro recuerdo precioso. Eso también me ha enseñado a comprobar que lo hablo mucho con personas que han fallecido seres queridos, sus hijos, sus hermanos, sus padres, sus madres, que no olviden que estamos en conexión. No le podemos pedir a los desencarnados que están en el plano de luz, no le podemos pedir que aparezcan físicamente, ¿no? Eso no puede ser. Es lógico que tengamos una añoranza porque físicamente ya no están con nosotros, pero ojo, están al otro lado de la pared, están ahí junto con nosotros y están sutilmente en comunicación con nosotros, amorosamente, siempre acompañándonos. Esto lo pude comprobar en ese momento de la ECM y posteriormente es una lección que me he llevado conmigo y que vivo continuamente, no continuamente. Tengo la añoranza a veces, quien no, de que con un ser querido le gustaría compartir una presencia física, lo lógico, ante seres queridos que han desencarnado, pero oye, frente a esa añoranza, tengo la seguridad de que hay un acompañamiento sutil permanente. Y vaya donde vaya, me da igual que esté en donde vivo o viaje a donde viaje, yo sé que esa conexión sutil no se pierde, que ese acompañamiento no desaparece, con lo que creo que es algo también muy bello. Cuando hacemos referencia a la dimensión álmica espiritual, hemos hecho mención a que el alma no encarna una vez, sino que encarna una cadena de vidas, ¿verdad? En cada cadena de vidas tiene un propósito de vida que se materializa en cada vida nueva, pero el propósito de vida que está como telón de fondo siempre es el mismo, que es su evolución. Es que la presencia del espíritu la vaya impregnando y el alma vaya adquiriendo una mayor evolución. Cristo Jesús, en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo,
utiliza la metáfora de una lámpara de aceite para hablar del alma. Y nos dice que estamos llamados a ir echando aceite en la lámpara. Ese aceite que vamos echando en la lámpara es el crecimiento álmico, el crecimiento en autoconsciencia del alma. Diríamos que cada nueva vida, cada nueva encarnación es una oportunidad para echar más aceite a esa lámpara. Cada nueva encarnación venimos con el aceite que hayamos conseguido. El aceite viene siempre de actos y de conductas de alta vibración, no de vibración densa, no de vibración egoica, ¿no? Entonces, cuando encarnamos, traemos un nivel de aceite de las vidas anteriores, de las encarnaciones anteriores, y estamos llamados, por lo menos, lo haremos o no lo haremos, pero estamos llamados, para eso encarna el alma, de hecho, echarle más aceite, ¿verdad? A partir de ahí, el concepto de alma vieja no tiene que ver con la edad del alma, que todas son, entre comillas, muy viejas, sino que tiene que ver con el nivel de aceite. Podríamos decir que llamamos almas viejas a aquellas almas que han evolucionado más, aquellas almas que tienen un mayor nivel de aceite en la lámpara. Y cuando el alma encarna, el alma no solamente viene con el nivel de aceite conseguido en encarnaciones anteriores, no solamente viene con el mismo propósito de aprovechar las nuevas vivencias y experiencias para conseguir más aceite, sino que también en cada vida en concreto, en función de dónde nace, de sus progenitores, de sus circunstancias culturales y socioeconómicas, y eso el alma además no la obligan a encarnar, el alma encarna voluntariamente y en el contexto en el que encarna no es una obligación, hay una elección. Eso está muy bien descrito en el tramo final de la obra de Platón, La República, ¿no? Hay una elección. Pues bien, cuando el alma vuelve a encarnar, para cada nueva encarnación, tiene un propósito de vida específico y esos propósitos de vida, Arantxa, están ligados a los dones y a los talentos, entendiendo por dones y talentos nuestras capacidades innatas, las facultades, las habilidades innatas que tenemos los seres humanos. Esto, como tú también has apuntado, es muy evidente cuando somos niños. Después la sociedad nos va como encorsetando e incluso a lo mejor provoca, y sucede con frecuencia, de que nos olvidemos de nuestros dones y talentos o que lo tengamos metido en un cajón, ¿verdad? Pero todos los seres humanos tenemos dones y talentos, cada uno los nuestros. Hay una enorme cantidad de dones y talentos y cada uno de nosotros tiene unos pocos, unos cuantos dones y talentos, pero hay una enorme cantidad de dones y talentos. Y cuando el alma encarna, la que está encarnada en ti, tiene unos dones y talentos. La que está encarnada en mí, en este propósito de vida con Emilio, viene con unos dones y talentos. Y esos dones y talentos, repito, son fáciles de identificar porque son innatos, son innatos. Es algo natural en nosotros, no lo es en otra persona. Por ejemplo, yo veo y me maravilla, hay gente que tiene una capacidad innata para el bricolaje. Es capaz bueno, y a mí, sin embargo, eso se me hace, no tengo ni idea, es decir, soy un desastre Eso te iba a total. decir, solo un intervalo. No, claro. Todos, y miro a la cámara, me encanta. Todos nosotros somos inspirados y tenemos dones y talentos, porque hay personas que creen que no tienen. Por lo tanto, Todos. este mensaje es súper importante. La matriz siempre que ha sido llamada a inspirarnos a todos, y ahora continúa, por favor. Todos tenemos unos cuantos, como ha dicho Emilio, cada uno los suyos, ¿no? Y abrirte a ver los dones de uno y de otro es una maravilla. Solamente eso, que quede muy claro que todos los tenemos, que todos, cada uno Es muy los importante, suyos. sin duda, muy importante. Hay gente que me dice, pues yo no me lo encuentro, pues búscalo, descúbrelo. Hay que descubrir porque lo hemos ido escondiendo. Porque claro, cuando los dones y talentos de alguna manera encajan con los valores sociales, pues entonces es fácil ejercitarlo. Pero ¿y si tus dones y tus talentos no son los que esta sociedad que tiene mucho que ver con el ego pone en valor? ¿Y si una niña o un niño, me da igual, dice, oye, es que yo tengo un don y un talento y una inclinación natural a bailar, a la danza o al arte, a la danza, pero tú eres tonto, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? Eso me ¿Cómo te decían vas a a mí. ganar la vida? Claro, ya aparece el miedo, ya aparece ese miedo, esa necesidad de protección. Ahí está hablando no el conductor, ahí está hablando el coche. Y claro, cuando la familia, todo el mundo, al final, ¿qué hace la persona? Que el don o el talento, o los dones y talento lo termina, como decía antes, metiendo en un cajón.
Bueno, pues cuando nos damos cuenta de esto, tenemos que descubrir cuáles son nuestros dones y talentos. Y si tenemos dificultad para descubrirlo, una gran pregunta: ¿qué es lo que te gusta hacer de verdad? ¿Qué es esa cosa que cuando haces te genera entusiasmo? No pasarlo bien, no entretenerte, no distraerte, no. Entusiasmo. Entusiasmo es un término griego que significa Dios en ti, Dios en mí. Está ligado Mm. directamente al espíritu, ¿eh? Entonces los dones y talentos están ligados directamente a la presencia de lo espiritual en nosotros. ¿Qué es lo que te genera entusiasmo? Para ponerlo todavía más facilito, Arantxa, hay algo que cuando lo haces no solamente no te cansa, sino que eres capaz de seguir y de seguir, y es como si el tiempo dejara de existir. Llevas haciendo esto mucho tiempo, pero para ti ha sido poco tiempo. ¿Por qué? Porque estás tan entusiasmado, y estás tan entusiasmado porque es innato, forma parte de ti. Con lo que podríamos decir que el esquema es muy sencillo. Todos tenemos dones y talentos. La sociedad esto no lo respeta bajo ningún concepto. La educación, que en términos etimológicos es contribuir, colaborar con el otro para que saque lo mejor de él mismo o de ella misma, eso es educar, contribuir con el otro, con la otra, para que saque lo mejor de ella misma. La educación es precisamente que el niño, la niña, el joven, la joven, vea, descubra cuáles son sus dones y sus talentos y que lo ponga de manifiesto, que lo ejercite, porque eso va a llenar de entusiasmo su vida. Y eso además va a beneficiarnos a todos. La sociedad, yo estoy convencido que la nueva humanidad, que llegará cuando corresponda, vamos todos a vivir en consonancia y ejercitando nuestros dones y talentos. Y no va a haber una visión economicista, no es que tu don y tu talento valen no sé cuántos Ni euros. competitiva, ni competitiva. Competitiva, qué competitividad ninguna. Yo me entusiasmo haciendo lo que estoy haciendo porque es mi don, y al ejercitarlo lo comparto contigo, que te beneficias. Si yo tengo el talento de Einstein de concebir las fórmulas del espacio, pues yo te estoy muy agradecido a Einstein porque nos ayuda a todos a vislumbrar las grandes leyes del universo. Pero cuando llega la tarde o cuando llega la noche, o me da igual la hora, viene bien que a lo mejor haya personas que ejercitan su talento y no empiezan a contar chistes, porque la risa es algo muy serio, y O mira por lo cocinar una cena maravillosa, o cocinar una cena con maravillosa, amor. una comida, o precisamente danzar, ¿no? Es decir, todo tiene su sitio cuando empezamos a pensar en claves de dones y talentos y nos olvidamos de los cánones de esta sociedad tan egoica y tan egocéntrica. Todo encajaría, si todo debe encajar con mucha facilidad. Seres humanos que viven bajo el mando consciente del conductor, que saben cuáles son sus dones y talentos, que lo ejercitan y que al ejercitarlo lo comparten y lo ponen al servicio de los demás. Y todos nos beneficiamos. No tengo ningún tipo de duda que la nueva humanidad tendrá algo que ver con esto. Y a los que les cueste más trabajo entender cuál sería la nueva humanidad y esto de los dones y talentos, le aconsejo ver una película. Ya que tú hablabas del mundo del cine, la película El Planeta Libre, una película francesa que tiene Ujú. ya muchos años, está gratuitamente en las redes sociales, no hay que pagar por verla. Y El Planeta Libre describe una nueva humanidad que, por cierto, viene a visitar a esta, y como vive ese planeta libre, es la aproximación más acertada que yo he visto en alguna película a cómo podremos vivir los seres humanos cuando en la nueva humanidad demos un pasito evolutivo, vivamos desde lo que realmente somos, el conductor coja el mando consciente del coche, y al coger el mando consciente del coche, nuestros dones y nuestros talentos sepamos cuáles son. La propia sociedad nos educa, colabora con nosotros para que descubramos y pongamos en marcha esos dones y talentos y los ejercitemos y lo compartamos. La verdad es que todo es enormemente sencillo, pero cuando nos olvidamos de lo que somos, del conductor, y nos quedamos en clave de coche, el coche con su miedo y con su necesidad de protección, todo se trastoca. Pero la realidad es que todo es muy sencillo y la vida es muy hermosa, querida Arantxa, muy hermosa.